Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman, ese actor turco que nos tiene absolutamente cautivados. Vamos a desgranar las noticias, los proyectos que le bullen en la cabeza, las sorpresas que nos tiene reservadas y sí, también las pequeñas decepciones que han mantenido a sus seguidores al borde de sus asientos, con el corazón palpitando a 1000 por hora. Así que prepárense porque esto será un viaje lleno de altibajos, un carrusel de emociones, y como siempre, espero que lo disfruten tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito cordialmente a que se suscriban a este canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, cargado de noticias, entrevistas y análisis en profundidad. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Can Yaman, ese galán que conquistó nuestros corazones con su carisma arrollador y su talento innato, siempre está en el ojo del huracán. No hay semana que pase sin que alguna noticia, foto, vídeo o proyecto nuevo nos mantenga enganchados, pendientes de cada movimiento, cada declaración, cada publicación que realiza. Y las últimas semanas han sido particularmente intensas, una verdadera montaña rusa emocional que nos ha llevado desde la euforia hasta la incertidumbre en cuestión de horas. Empecemos como es costumbre con las buenas noticias, porque siempre es mejor comenzar con una sonrisa, con una dosis de optimismo que nos alegre el día. Hace poco Can Yaman anunció a través de sus redes sociales su participación en un nuevo proyecto benéfico. Ya saben, Can siempre ha sido un filántropo de corazón, una persona comprometida con las causas sociales, y esta vez no es diferente. Está colaborando estrechamente con una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a niños con enfermedades graves, y su papel no es solo como imagen, como un rostro bonito que aparece en los carteles publicitarios. No, su implicación va mucho más allá. Está involucrado activamente en la recaudación de fondos, participando en la organización de eventos, visitando a los niños en los hospitales y brindándoles apoyo moral. Esto, obviamente, generó una ola de alegría inmensa entre sus fans, quienes no dudaron en aplaudir su compromiso social y su gran corazón. Muchos de ellos se unieron a la causa, demostrando una vez más el poder de influencia positiva que Can tiene. No solo es un actor talentoso o un profesional consumado, sino también una persona que utiliza su plataforma para hacer el bien en el mundo, para marcar una diferencia en la vida de los demás y eso, sin duda, es algo que admiramos profundamente y celebramos con entusiasmo. La donación de Can no fue solo una colaboración con una entidad, sino que se involucró de corazón. Visitó hospitales, conoció a los niños y a sus familias y participó activamente en eventos para recaudar fondos. Además de esta maravillosa noticia sobre su encomiable trabajo benéfico, también hubo novedades jugosas sobre sus proyectos actorales, lo que, seamos sinceros, nos tiene a todos en vilo. Se confirmó oficialmente que la segunda temporada de Viola come il mare contará con Can de vuelta en el papel del inspector Francesco Demir. Sí, chicas y chicos. Vamos a tener más de ese carisma arrollador, esa mirada penetrante y esa química explosiva con Francesca Chillemi. Las redes sociales se encendieron con esta noticia, los fans compartieron su entusiasmo desbordante y las expectativas están por las nubes, alcanzando cotas estratosféricas. Muchos ya están teorizando sobre la trama, los nuevos personajes que se incorporarán a la serie y, por supuesto, la evolución de la relación entre Viola y Francesco, ese tira y afloja constante que nos tiene enganchados desde el primer capítulo. Y no los culpo. Yo también estoy deseando con todas mis fuerzas ver qué nos depara esta nueva temporada, qué giros inesperados nos tienen preparados los guionistas. Los productores han prometido más acción trepidante, más misterio intrigante y, por supuesto, más romance apasionado. Así que marquen sus calendarios, pongan un recordatorio en sus teléfonos, porque la espera será larga, pero seguramente valdrá la pena cada segundo de agonía. La primera temporada dejó a los fans con la miel en los labios, con ganas de más, y esta segunda entrega promete superar todas las expectativas. La confirmación de Can como Demir fue un boom que se extendió por todos los rincones del Internet. Pero no todo es color de rosa en el mundo de Can Yaman. Como les dije al principio, ha habido algunos momentos de drama, algunas situaciones delicadas que han impactado a sus fans, generando preocupación y desasosiego. Y uno de los temas que más controversia generó fue su repentina y enigmática desaparición de las redes sociales.
De un día para otro sin previo aviso, su cuenta de Instagram, donde solía ser tan activo compartiendo fotos, vídeos y mensajes con sus seguidores, quedó en silencio absoluto, sumida en un mutismo sepulcral. Esto, obviamente, desató todo tipo de especulaciones, algunas más descabelladas que otras. Algunos decían que se trataba de una estrategia de marketing astuta para generar expectativa ante un nuevo proyecto, para mantener a sus fans en vilo y aumentar el interés mediático. Otros teorizaban sobre posibles problemas personales, alguna crisis familiar o sentimental que lo había obligado a alejarse del foco público. Y algunos, los más alarmistas, incluso llegaban a pensar en un posible retiro temporal de la actuación, un descanso indefinido para recargar energías y replantearse su carrera. La verdad es que Khan no emitió ningún comunicado oficial, ninguna declaración que aclarara la situación, lo que alimentó aún más la incertidumbre y dio rienda suelta a los rumores más disparatados. Los foros de fans estaban que ardían, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y preocupación, y la prensa del corazón se frotaba las manos ante la posibilidad de un escándalo. Finalmente, después de varios días de silencio angustioso, Khan reapareció en las redes sociales, rompiendo su mutismo y explicando que necesitaba un tiempo para desconectar del mundo virtual, para alejarse del ruido mediático y recargar energías. Confesó que la presión mediática constante, la atención pública incesante y las exigencias de su carrera le estaban pasando factura y que necesitaba alejarse un poco del foco para cuidar su salud mental, para preservar su bienestar emocional. Esta declaración, si bien alivió a muchos fans preocupados, que temían lo peor, también generó cierta tristeza, una sensación de desilusión. Nos hizo recordar que detrás de la imagen del galán exitoso, del actor carismático, hay una persona real con sentimientos y emociones, con sus propias vulnerabilidades y necesidades, que también necesita tiempo para sí mismo, para desconectar del trabajo y dedicarse a actividades que le permitan relajarse y disfrutar de la vida. Reconocer que incluso los famosos necesitan cuidar su salud mental, demostró que la sobreexposición tiene consecuencias. Otro momento de tensión para los fans de Can Yaman fue la noticia de que uno de sus proyectos más esperados, una serie de época ambiciosa en la que iba a interpretar a un personaje histórico, un papel que suponía un desafío actoral importante, fue pospuesto indefinidamente. Los motivos oficiales que se dieron fueron problemas de producción, dificultades logísticas y diferencias creativas irreconciliables entre el actor y los productores. Esta noticia fue un balde de agua fría para muchos, ya que habían estado esperando ansiosamente ver a Khan en un papel diferente, alejado de las comedias románticas que lo catapultaron a la fama, un personaje que le permitiera demostrar su versatilidad y su talento interpretativo. Sin embargo, Khan aseguró que el proyecto aún podría retomarse en el futuro, que no estaba descartado por completo, lo que dejó una pequeña luz de esperanza para sus fans, una llama tenue que mantenía viva la ilusión. Además, también hubo algunos rumores sobre su vida personal que generaron revuelo, chismes y especulaciones. Como saben, la vida amorosa de Khan siempre es objeto de interés público, un tema recurrente en la prensa del corazón, y cualquier fotografía, comentario o gesto desata una ola de conjeturas y suposiciones. En las últimas semanas, se le ha vinculado sentimentalmente con una misteriosa mujer, de la cual no se revelaron muchos detalles, lo que alimentó aún más la curiosidad de sus seguidores. Si bien algunos fans se alegraron por él y le desearon felicidad en el amor, esperando que hubiera encontrado a la persona adecuada, otros se mostraron escépticos y desconfiados, recordando sus anteriores relaciones mediáticas, que no terminaron de la mejor manera. Lo cierto es que Khan siempre ha sido muy reservado con su vida privada y prefiere mantenerla alejada del foco mediático, protegiendo su intimidad y evitando exponer sus sentimientos al escrutinio público. Pero a pesar de estos momentos de drama y tensión, de estas noticias agridulces, la mayoría de los fans de Can Yaman siguen siendo leales y admiradores incondicionales. Reconocen su talento, su carisma arrollador, su compromiso social y su gran corazón. Entienden que como cualquier ser humano, también tiene sus altibajos, sus momentos de debilidad y sus necesidades personales, y que necesita tiempo para cuidarse y recargar energías. Lo apoyan en sus decisiones y proyectos, le brindan su amor y admiración incondicional y lo defienden a capa y espada ante las críticas injustas. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa, el cariño genuino y el respeto mutuo. Así que, como ven, las últimas semanas han sido un torbellino de emociones para los fans de Can Yaman. Alegría desbordante por sus proyectos benéficos y su regreso triunfal a Viola come il mare, pero también preocupación comprensible por su repentina desaparición de las redes sociales y la posposición inesperada de uno de sus proyectos más esperados.
Sin embargo, a pesar de estos altibajos, el amor y la admiración por Khan siguen intactos, más fuertes que nunca. Y eso es porque, más allá de su fama y su éxito, es un ser humano con un gran corazón que se preocupa por los demás y que utiliza su plataforma para hacer el bien en el mundo. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este resumen exhaustivo de las últimas noticias y dramas en torno a Khan Yaman. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué opinan sobre su trabajo benéfico? ¿Están emocionados por la segunda temporada de Viola come il mare? ¿Qué piensan sobre su desaparición de las redes sociales? ¿Creen que los rumores sobre su vida personal son ciertos? Dejen sus comentarios abajo. Gracias por acompañarme una vez más. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.